Hola, vamos a analizar estas fuentes secundarias sobre el juicio de Víctor Raúl Haya de la Torre y el APRA. El texto nos comenta que Haya era el líder de un mensaje salvador, en donde nos decían que el APRA iba a salvar al Perú de un fenómeno republicano, mejor conocido como el gamonalismo, y de los imperialistas. En el imperialismo se extiende el poder de la autoridad. Se ejerce el poder en un pueblo sobre el otro. Todo esto lo pretendía hacer mediante una instalación de un estado antiimperialista, en donde definitivamente Haya iba a estar al mando. Mediante su carisma, Haya logró crear una cultura aprista. En esos tiempos, ser aprista era considerado una identidad nacional. En el texto nos comentan que el aprismo creó en nuestra sociedad millones de conflictos y divisiones por muchos años, en donde solo podías tener dos posturas, o eras aprista o eras antiaprista, no existía un punto medio. Algunos decían o los consideraban como marxistas, es decir, que llevaban en mente propuestas de índole filosófica, económica, política, entre otros, mientras otros los consideraban como fascistas, o sea que llevaban una forma de gobierno antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. El partido Haya logró tener un éxito enorme, logró llegar a varios sectores de la población peruana. Sin embargo, el APRA y su carácter personalista no logró crear una identidad nacional. Haya creó un proyecto muy estatista, muy personalista, que si hubiese llegado al poder no hubiese funcionado del todo, no se hubiera logrado el nuevo Perú que tanto se anhelaba. El proyecto siempre creía o pretendía crear nuevas personas o nuevos proyectos, pero siempre quedó en ello. Víctor Raúl Haya de la Torre falleció sin haber ejercido el poder en 1979. Hola, me toca comparar las posturas y argumentos que nos presentan los autores del texto de Candela y la fuente secundaria. Comencemos con los argumentos de los textos. Gracias al texto de Candela obtuvimos información más allá de lo que nos ofrece la fuente secundaria. Haya de la Torre logró eficazmente crear una identidad y una cultura aprista, mediante su organización de partido, sus dotes propagandistas y su carisma. Para Haya de la Torre, ser nacional es ser aprista. También encontró una gran similitud, ya que Candela nos narra que Haya creía en una revolución bien planificada, con un líder apto y firme. El APRA tenía un carácter personalista y mesiánico. Y si nos ponemos a pensar, ¿cómo podrían ellos fomentar una identidad nacional si sus seguidores se guiaban directamente de su líder? Un dato que puedo adjuntar es que Haya de la Torre no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, ya que estos solo apoyaban a los caudillos, que lograban imponer su autoridad, y Haya no era un caudillo, era un líder. Por último, podría decir que un proyecto tan estatista y personalista como este partido resultaría minado si es que llegara al poder. Seguimos con las posturas. Con respecto a la autora Karen Sanders, nos da a entender que el APRA tuvo una muy buena campaña política, ya que reclutó a muchísima gente. Sin embargo, su proyecto no sería fructífero a futuro, por la inestabilidad que vivía. Y en el caso de Candela, nos trata de explicar de forma precisa y directa todos los estragos que se vivieron a partir de la caída de Leguía, profundizando en los factores más importantes como lo fue la violencia, transmitiendo así sentimientos de angustia y desconcierto por la polarización del Perú en aquella época. Mis compañeros y yo pensamos que el partido del APRA tuvo varias consecuencias, especialmente en los años 30. A pesar de haber fundado las llamadas Universidades Populares González Prada y tener el apoyo de grandes masas como de estudiantes y obreros, su partido tuvo muchas consecuencias, puesto que las protestas contra la consagración al Sagrado Corazón de Jesús terminó con la vida de un obrero y de un estudiante, o el enfrentamiento entre el ejército y el APRA, terminando con la vida de muchos militares y muchos apristas, o la muerte del fundador del comercio y su esposa a manos de un joven aprista, o el intento fallido de golpe de Estado a Benavides de parte de su ministro Antonio Rodríguez, el cual el APRA manipuló para dar este acontecimiento. Y así terminó con la muerte de Rodríguez. La actuación de Haya de la Torre y sus seguidores no fue la más madura, puesto que así marcó la década del 30.
Durante los años posteriores, los seguidores del APRA continuaron con la lucha de tener algún día el poder gubernamental, con hechos sangrientos y violencia política. Aya de la Torre, a pesar de sus promesas, su carácter personalista, sus proyectos, el intento de crear un nuevo Perú, nunca llegó a concretarse, puesto que este falleció en 1979, sin llegar a tener la presidencia del Perú. APRA, crisis y exilio. El 3 de enero de 1949, Víctor Raúl Aya de la Torre ingresaba a la Embajada de Colombia en Lima. Lo que en circunstancias normales debió ser un trámite hacia el exilio, se terminó convirtiendo en un sonado incidente diplomático. 5 años pasarían antes de que el gobierno peruano otorgara un salvoconducto al jefe del APRA. Este acontecimiento marcó la diferencia fundamental entre los dos grandes ciclos de la clandestinidad aprista. Y, por primera vez, desde 1931, el jefe no estaba al frente de la organización. En su ausencia, el debate interno se desplegaría inconteniblemente, al punto de colocar al PAP al borde de la ruptura. De ahí que los años de Odría fuesen los más adversos y difíciles en toda la historia de la clandestinidad aprista. ¿Había el PAP traicionado su ideal primigenio? Pues en torno a esta cuestión se producirían numerosas renuncias de cuadros de larga trayectoria, en muchos casos quienes decepcionados por esto terminaron convirtiendo su vieja pasión militante en antiaprismo. Muchas gracias.